Sí, justamente la música más linda del mundo nace de la necesidad de hacer nuestra música paraguaya, pero como soy músico y productor, tengo un estilo, ¿verdad? Entonces yo quería tener ese estilo en la música paraguaya, así como orquestal, cinematográfico, tipo orquesta americana, y empezamos así en el volumen 1 y ahora estamos un poquito apostando también a otros instrumentos como la voz, por ejemplo. Que son muy importantes. Y en este álbum nuevo tengo muchísimos invitados y condimentos diferentes. Por ejemplo, una guarania que siempre estamos acostumbrados a escuchar a una sola voz. Claro. Yo hago una propuesta de dueto, por ejemplo, ¿verdad? Dos personas que nunca te imaginas que van a estar juntas, Claro. están juntas, ¿verdad? Marijó Obregón y Dani Mesa, por ejemplo. Nunca vas a verlos juntos en un escenario, pero en el álbum sí, ¿verdad? Sí. Ese tipo de cosas, o José Gaona y los Nocheros, por ejemplo, ¿verdad? Sí. El álbum originalmente, como te contaba, tiene 12, o sea, tenía originalmente 12 canciones, Sí. pero yo lo iba a lanzar en el 2020, vino la pandemia, no pudimos hacerlo, y yo seguí grabando, ¿verdad? Y se fueron sumando muchos artistas, y al final hice un álbum de 22 canciones, ¿verdad? Que es prácticamente un álbum doble, ¿verdad? Sí. Que en esta edición viene el CD con un código QR donde puedes acceder a toda la información adicional que no podemos meter ya en el álbum, ¿verdad? Canciones nuevas, información del álbum, la ficha técnica detallada porque es Claro, enorme. una Biblia más o menos, ¿verdad? Y aparte no solamente artistas nacionales, sino hay un montón de artistas internacionales que también estuvieron colaborando. El maestro Jorge Calandrelli, Ed Calle, Luis Salinas, Pipi Piazzolla, Luis Huerta, el baterista Celia Cruz, Lila Downs, Celso Duarte, la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay, la Orquesta Sinfónica de la Policía, artistas nacionales, Joel Sandino, Susan Saldívar, Andrea Valobra, Lisa Abogado, en dueto con Gilson Peranceta, el arreglista de Van Lins. Eso lo grabé en Río de Janeiro, por ejemplo, ¿verdad? Y tiene una historia hermosa que justamente en las redes conté así un poquito de cada canción, ¿verdad? Porque yo creo en eso, yo creo que la música es un poquito para contar la historia, pero también detrás de las canciones y las grabaciones hay historias hermosas, ¿verdad? En el tema Renacer, por ejemplo, que me tocó grabar en homenaje al maestro Carlos Ocampo. Sí. Yo me accidenté en el mismo lugar donde falleció Oscar Carlos Ocampo, ¿verdad? Y sobrevivimos los músicos a ese momento, ¿verdad? Y yo le cuento eso al maestro Jorge Calandrelli y le digo, yo quiero hacer un homenaje a Oscar Carlos Ocampo por esto, por esta situación, ¿verdad? Yo no lo conocía al maestro, yo era muy joven cuando él falleció. Sí. Y me dice Calandrelli, uy, qué lindo, vos sabías que nosotros íbamos a grabar un disco juntos en Abbey Road, Estudio 2, esa semana que murió. ¡Wow! Me quedó así, ¿verdad? El corazón latiendo. Claro. Y en una oportunidad viene el trompetista de Luis Miguel, de Quincy Jones, Gianni, al estudio y me dice, había un músico paraguayo argentino que iba mucho a Los Ángeles, Oscar Carlos Ocampo. Le digo, sí, qué buena persona, yo lo conocía a él allá, fui varias veces a la Argentina, me recibió a su casa, hasta me regaló su corbata, me dice, ¿verdad? O sea, así de generoso. O sea, era Carlos Ocampo, pero somos los paraguayos, claro. ¿Verdad? Entonces invito a Ramón Flores, imagínate, un trompetista impresionante, a hacer los solos de Renacer, una versión espectacular, hermosísima, que muy pronto vamos a lanzar el video oficial, ¿verdad? Yeah. Y ese tipo de historias tiene el disco, ¿verdad? Cada tema tiene como su porqué y los invitados que voy teniendo también, ¿verdad? Sí, claro. Como los Nocheros, por ejemplo. ¿Por qué elijo a José Gaona? Porque José Gaona me conecta con los Nocheros. Y José Gaona es compositor del álbum Sol Nocturno, donde graba la Orquesta Sinfónica Nacional bajo mi dirección. Y el disco se nomina a Premios Gardel, imagínate, la Orquesta Paraguaya. Y ahí yo decido invitarles a ellos a participar de este álbum y grabamos una versión con José Gaona, Recuerdo de Pacaraí, con los Nocheros. Claro. Una cosa hermosa realmente. Pero viene de ahí, esa conexión musical, espiritual, con la música y con los músicos. Y hablaba justamente de esa conexión un poquito también vinculada a lo que va a ser la presentación de este disco y el lugar donde vas a hacer la presentación de este disco. Sí, mira, te cuento
una historia increíble, ¿verdad? Porque a veces uno se desanima. Nosotros en la música tenemos muchos no, ¿verdad? Y yo aprendí a entender, a verlo así. El no ya tenés, andá por el sí. Claro. Cuando pido el Teatro Municipal, la fecha que yo necesitaba, me dicen, está todo ocupado, me dicen. No tenemos fecha hasta noviembre más o menos. Y yo quería lanzarlo en agosto porque tengo canciones, tengo la canción Asunción, sí, en homenaje a la ciudad de Asunción. Yo lancé el primer disco en la semana del 15 de agosto, como, no sé, es como por suerte, por cábala, como quieran llamarlo. Yo quería hacerlo. Dentro del marco, digamos, sí, de los festejos de la ciudad. Claro, y el 22 día el folclore, ¿entendés? Sí. Entonces hay muchas cosas 27 días la guaraña, exacto. O sea, como ese mes tiene conectado. Que ser. En agosto era para mí lo más importante. Me dicen que no había lugar. Y después hablando así, con la directora del CPJ me dice, maestro, nosotros tenemos un lugar acá. Esa fecha está libre. Y te podemos dar el piano, me dice. Cuando me dice te podemos dar el piano, yo digo, wow. Ahí me cae el 20, como dice el mexicano. No. En ese piano, Óscar Caroso Campo grabó Renacer. Y el disco Piano Paraguayo, ¿verdad? Sí. Justamente esa canción que va en su homenaje, ¿verdad? Y ahí yo conecté todo. Cuando Luis Salinas me dice que su primera gira fue ir al Paraguay y tocar en el CPJ, wow, ahí me vino todo en la cabeza y digo, wow. Claro, era ahí. Tenía que ser ahí. Es un teatro más chico, a lo mejor le caben menos personas, menos gente, pero el lugar es impresionante. Y tiene una historia también muy una historia muy rica, ¿verdad? Ese piano, ese lugar, esos conciertos que se hacían ahí, Encuentros del Alma, ¿verdad? Sí.